Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cuántos queremos que venga el Señor y nos toque el día de hoy? Gloria a Dios. Estaba considerando, justamente cuando estaba en el penúltimo canto, ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Casi que yo pensaba en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en cierta forma, nunca embelleció el Evangelio. Nunca lo embelleció, nunca dijo que iba a ser hermoso, lleno de flores. Él habló de un evangelio sangriento. Él habló de un evangelio sacrificial. Y meditaba yo en Filipenses 3. En el versículo 4, hermanos. Prácticamente estaba considerando yo este texto, hermanos. Yo creo que, aunque ese canto se escribió quizás antes o después, no sabemos la etimología del canto que entonábamos, pero una cosa sí se compaginaba con la actitud de Pablo, con la misma necesidad de Pablo, con las mismas cosas que buscaba Pablo. Dice de esta forma: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y yo consideraba estas palabras del apóstol Pablo y es casi imposible no sentir un nudo en la garganta al ver la condición de Pablo. ¿Por qué? Se cree, algunos dicen que era bajo de estatura, tenía un problema en los ojos, algunos dicen que era calvo, otros dicen que tenía la nariz aguileña, otros dicen que era gordito, otros dicen que era flaco. Pero en todas las descripciones lo describen como un hombre débil. Un hombre débil que si él tenía de qué gloriarse, tenía mucho. Leímos su radiografía hace algunos minutos. Y con todo y eso, él estimó todo eso por basura. Porque él quería una cosa. Quería que el Espíritu Santo soplara sobre él. Porque él quería ser lleno de él. Porque él quería vivir para él. Es por eso que al principio decía él no predicó un evangelio suave, un evangelio en el cual vamos a todos tener una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. No, dice que él se gozaba en la aflicción, él se gozaba en las tribulaciones, él predicó ese evangelio, hermanos. Entonces es importante que nosotros consideremos entonces en qué estamos fallando. ¿Por qué no hay más Pablos? ¿Por qué no hay más Pedros? ¿Por qué no hay más Jacobos? ¿Por qué ya no hay Juan, no hay Andrés, no hay, en este caso, Bartolomé, hablando de Natanael? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que ellos veían? ¿Por qué nosotros como iglesia, como congregación, cada 8 días venimos aquí, cada 15 días o cada vez que te acuerdas que eres parte del cuerpo de Cristo es cuando vienes? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué nuestras intenciones siempre están hacia lo mundano y no hacia lo espiritual? A mí me sorprende mucho que el hombre más santo que caminó en la tierra, por cuanto el mundo nunca pudo hacer comunión con él. Y hoy el mundo hace comunión con cada uno de nosotros. El mundo jamás pudo hacer comunión con Cristo, pero sí hace comunión con muchos de ustedes.
Y esa es la pregunta del día de hoy, hermanos. ¿Qué está pasando? Son tiempos muy difíciles, hermanos. ¿Qué es el verdadero cristianismo, hermanos? Agarra la Biblia, empieza a leerla, medita, pregúntale al Señor y Él te va a revelar qué es el verdadero cristianismo. Pero una cosa sí sé, no es un cristianismo light, no es un cristianismo suave, no es un cristianismo que no te lleve al sacrificio. Ok, ahorita tú tienes planes, yo creo que todos tenemos planes, pero yo veo a un Pablo que su único plan era llegar a la gloria de Dios, que su único plan era entregarse vivo por amor a Cristo, que su único plan no era el mundo, eran los deseos de su Padre Celestial. ¿Por qué tendría que ser diferente en este tiempo, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie y hacemos una oración para pedir el favor de nuestro Señor Jesucristo? Amado Señor, te damos gracias, Señor. Padre bendito, realmente nos entristece, Padre, ver la situación de la iglesia hoy en día, Señor. No somos perfectos, Señor, pero no está la actitud de buscar la perfección. Señor amado, por favor, ven en este día y habla a nuestro corazón, Señor. Padre, por favor, sé tú el que nos anime, Señor, el que nos reprenda, Señor, el que nos llame la atención o el que nos premie de acuerdo a nuestras actitudes, Señor. Padre bendito, pero por favor no te olvides de esta iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos, amigos que están aquí presentes, y abramos nuestra Biblia en Mateo 18:1. Hoy tenemos un estudio titulado ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Mateo 18, versículo 1. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta forma en el 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelvo a leer el texto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Marcos capítulo 9, versículo 34. Dice de esta forma: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y al que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok, volvemos a ver en este caso la misma pregunta que hacían los discípulos. Tal pareciera que la intención de venir a la iglesia es ¿quién es el mayor? Tal parece que el venir a la iglesia es ¿quién va a ocupar el primer lugar? ¿Quién va a ser el pastor? ¿Quién va a ser el que esté después del pastor? ¿Quién va a ser el que dirija la alabanza? ¿Quién va a ser el que dirija al personal, hablando de los hermanos que vienen a hacer al aseo? Tal parece que esa es la intención. Porque vemos a unos discípulos que en el camino disputaban, diciendo: yo seré el mayor, no, yo voy a ser el mayor. Tenemos un Pedro que era el portavoz de todos, y vemos que la intención de su pregunta no era quién era el mayor de su carácter, quién era el mayor en espiritualidad, quién era el mayor en ser el más humilde, quién es el mayor en ser en este caso el que hace la voluntad del Padre, sino aquí ellos se basaban más en quién es el mayor en su posición, quién es el mayor en sabiduría, en dones y en talentos. Y es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos el día de hoy: ¿con qué intención venimos a la iglesia? A final de cuentas, ¿para qué? ¿Para formar parte de una agrupación? ¿Para eso venimos a la iglesia, hermanos? ¿Para qué venimos entonces? ¿Para escuchar la palabra del Señor? ¿Nada más la hermana viene para eso? Hermanos, entendamos, son las reuniones que el Señor estableció para que yo pasara al frente y para que todos me vieran cómo predico, hermanos. No, son las reuniones que estableció el Señor para que nosotros pudiéramos convivir y aprender de su palabra y cada día salir diferentes de esa puerta, no que muchas veces salimos y seguimos siendo los mismos. Salimos y a pesar de que hay mucha palabra, una cosa les voy a decir, hermanos,
una cosa, a ustedes les va a hacer mucho daño la luz en aquel día del juicio, hermanos. Toda esta luz que ustedes están recibiendo les va a hacer mucho daño. Y quizás el hablar más luz hoy, el día de hoy, te va a hacer mucho más daño, porque a mayor luz, mayor condenación. Entonces es importante, os exhorto, amada iglesia, que el día, en el momento en que acabe el sermón y salgan por esa puerta, por favor, salgan diferentes, salgan con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque fuera de traerles bendición, esta luz les va a traer maldición. Es una realidad inmutable. Entonces, hermanos, no venimos a formar parte de una agrupación. ¿Saben por qué muchos no pueden cambiar? Porque fuera de andar recibiendo luz, hay algunos que conocen mucha luz, pero ¿saben por qué no cambian? Porque no son obedientes. Empiecen por la obediencia y Dios los va a bendecir. Empiecen por la obediencia y Dios los va a exaltar. Empiecen por la obediencia y sométanse a las autoridades, sean humildes y Dios los va a levantar y los va a poner en un lugar de alta estima. ¿Aquí en la tierra? No, allá en el cielo. Pablo peleaba la buena batalla. ¿Por qué? ¿Por una corona corruptible? No, por una corona incorruptible. Y él mismo dijo que en peligros en naufragios, en alta mar, dijo que en peligros de su nación, en peligro de los judíos, en peligro de los mismos hermanos, y empieza a dar en ayunos muchos, ayunos forzados. ¿Pero todo por qué? Porque él sabía que había detrás de todo eso, la suprema corona de justicia. Y esa es la que cada uno de nosotros debemos de buscar hoy, hermanos. No andar buscando posiciones, no andar buscando, es que yo sé más, es que te sometes a mí, no, es que nadie hace lo que yo digo. No, esa no es la intención. El Señor dijo que el que quiera ser el mayor tendrá que ser vuestro servidor. ¿Y qué es un servidor, hermanos? Gloria a Dios, alguien que sirve, alguien que se humilla, alguien que está dispuesto a correr la segunda milla, alguien que está dispuesto a recibir la bofetada en una mejilla y pone la otra mejilla. No es alguien que está contendiendo, no es alguien que está alegando, no es alguien que siempre está buscando tener la razón. No, hermanos, el humilde siempre va a estar guardando silencio y simplemente enfocándose en hacer la voluntad de Dios. Y lo van a humillar, sí, claro, lo van a golpear, sí, claro. Pregúntenle a Pablo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos azotes le dieron nada más? ¿Cuántos escupitajos le dieron? Todo eso, hermanos, tendríamos que considerar. Jesús les había hablado mucho acerca del reino celestial. En el contexto tú ves Jesucristo enseñándoles parábolas, Jesucristo enseñándoles cómo deben de comportarse, amen a su prójimo, en este caso oren por los que los odian, por sus enemigos, por los que les persiguen. Ves al Señor Jesucristo siempre dando recomendaciones. Tenemos el capítulo 5, que en lo personal para mí es un capítulo muy hermoso, habla de las bienaventuranzas, luego somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, luego dice que acerca del adulterio, amar a tus enemigos, te empieza a dar muchas indicaciones, hermanos. Y después de todo eso vemos a 12 discípulos alegando quién va a ser el mayor. ¿Cuántas veces en este tipo de reuniones nos han hablado al corazón, nos han dicho qué es lo que tenemos que cambiar? Hermanos, a muchos de ustedes ya les dijeron qué cosas tienen que cambiar, nomás que no han querido hacerlo y todavía preguntan, es que ¿cómo me va a usar Dios? Es que quiero ser usado por Dios. ¿Realmente tendrá sentido? Cuando Miguel diga, Señor, ¿por qué no me usas? Él seguramente va a decir, ¿sabes por qué? Porque eres muy débil. ¿Sabes por qué? Porque no eres responsable. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera eres obediente. Hermanos, hablaba yo con un hermano ahorita al principio y él me decía, tiene toda la razón, hizo una figura, no vamos a llegar nosotros agarrándonos de su manto. Nosotros tenemos que llegar bien con él, no nada más arrastrando, jalando a pambazo. No haya pambazo, hermanos. O entras bien o no entras. O eres humilde, o mejor olvídate del reino celestial. O eres el que sirve a los demás, o mejor olvídate que tienes parte en el reino de los cielos. Soberbios aquí hay muchos, hermanos. Muchos soberbios en medio de nosotros. La pregunta es, ¿vas a cambiar tu actitud hoy? Porque aquí dice la Escritura que el que quiera ser el mayor tendrá que aprender a ser el servidor. Ellos pensaban en un reino inmediato, hermanos. Ellos pensaban que el reino se podía establecer en ese momento, así como cuando hay una campaña electoral y simplemente el presidente pasa a tomar en la silla presidencial y ya tiene todo el gabinete listo nada más para dar órdenes. En el reino celestial no es así. En el reino, si tú quieres cambiar tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de vivir, busca la santidad, obedece a Cristo y Él te va a bendecir. Aprende de su palabra. ¿Cuántos en el reino no son así, hermanos? Están siempre pensando en una posición, están pensando en ocupar un lugar,
están pensando en llamar la atención de los demás, están pensando en, ay, a ver cuánto me toca a mí predicar, o etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que para poder invertir en el reino celestial necesitan que sufrir, que padecer. ¿Ok, hermanos? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos al libro de Mateo 20:19. Dice de esta forma: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ok, dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Amado hermano que estás aquí, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Aquí está lo que te va a pasar. No necesitas la gran revelación. No necesitas saber una cosa. Yo recuerdo mucho, hermanos. Hace algún tiempo yo meditaba y yo tuve una pesadilla cuando tenía alrededor de 6 años de edad. Tuve una pesadilla y jamás se me olvidó esa pesadilla. Yo no buscaba a Dios, mi familia menos. Yo apenas empezaba a conocer del mundo. Bueno, muchas maldades ya hacía a los 6 años, claro que ya hacía muchas maldades. Pero en ese tiempo yo no conocía, estaba ajeno de las cosas de Dios. Pero yo recuerdo muy bien ese sueño. Y ese sueño yo recuerdo que yo iba por unas montañas y sube un gigante y me agarra. Me lleva a una cruz y me clava. Me clavó de las manos en la cruz. Prácticamente en mi sueño, para ser más enfático, fui crucificado en mi sueño. Yo no lo había entendido jamás. Hermanos, prácticamente el Señor ya me estaba mostrando cómo tiene que padecer un verdadero cristiano. Prácticamente el Señor ya me estaba diciendo, Miguel, te van a crucificar. ¿Y saben qué es lo triste? Hermanos, habían muchos de aquellos 5,000, de aquellos que vieron el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Muchos de aquellos 4,000 que de igual manera se multiplicó los panes y los peces. Habían muchos de esos a los cuales el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio según San Juan, los confrontó y les dijo, ustedes me seguís porque ya tienen hambre, y como yo ayer les di de comer, otra vez tienen hambre, por eso vienen por mí. Entonces él empieza a hablar de cuál es el verdadero pan. Pero una cosa sí sé, hermanos, los mismos que le estaban diciendo que le crucificaran eran muchos de esos, los mismos aquellos que estaban atrás de Jesús. Esos le gritaron crucifícale. Y una cosa yo tengo entendido, y eso no es la gran revelación, eso lo sabe cualquier persona que dice que ama a Dios. Vas a ser crucificado, y sabes que muchos de tu iglesia te van a querer crucificar. Los de la misma iglesia, tus mismos hermanos, se van a levantar contra ti y te van a crucificar. Eso lo tengo por entendido, hermanos. Entonces, yo no me tengo que esperar a que voy a vivir bien. Yo no tengo que estar pensando en que voy a vivir 50 años y gozoso, disfrutando la tierra y todos sus bienes y todos sus beneficios. Yo tengo que tener una mentalidad. Voy a sufrir. Porque aquí dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿De quién hablaban? De Jesucristo. ¿Y acaso no dijo que el siervo no es mayor que su Señor? ¿Acaso no dijo que si al Señor persiguieron, ¿qué le iba a pasar al siervo? ¿Iba a estar contento y feliz? También, porque si eso hicieron del tronco, ¿qué será de las pobres ramas debiluchas que de tiempo en tiempo se andan deshojando por su tibieza? ¿Qué será de ellos? Entonces, hermanos, hay que entender bien, los apóstoles no estaban pensando en este tipo de reino. Los apóstoles estaban pensando en tener una posición en la tierra. ¿Se acuerdan que lo querían hacer rey? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ellos querían venir y disfrutar el reino en esta tierra. Jesucristo viene, los entran y dicen, están equivocados, hermanos, están muy equivocados si piensas que acumulando bienes en esta tierra te va a ir mejor. No, haz la voluntad de Dios y Él te permite tenerlos. Gloria a Dios, es porque es su mano bendita la que está sobre de ti. Muchos piensan que teniendo posiciones importantes, hermanos, por favor, ¿importará eso en el día del juicio? Eso no va a importar. Aquí lo único que va a importar es si tú eras humilde y si tú te hiciste como un niño, como un niño. Gloria a Dios. Lucas 22, dice de esta forma: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Ok, ahí vemos al Señor Jesucristo en una posición de ¿qué? Lo iban a entregar. Hermano, te van a entregar a ti. ¿Acaso no dice en Mateo 24 que el amor de muchos se va a enfriar?
¿Acaso no dice en Mateo 24 que serán entregados a los concilios y que el Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre, etcétera, 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 hermanos? Entonces, hermanos, díganme una cosa, mostradme un solo versículo donde dice que debes de vivir bien en esta tierra. Uno solo. Y me callo la boca, me salgo por esa puerta. En serio, hermanos. No se puede, hermanos. ¿Cuántas personas sabemos aquí? ¿Alrededor de cuántas? ¿Unas 60, 70 personas? Hermanos, Dios se trajo por algo. Dios quiere depositar su confianza en ti. Dios quiere utilizarte, muchacha que estás aquí, caballero que estás aquí, joven que estás aquí. Dios quiere depositar su confianza en ti. Pero ¿saben por qué no? Porque no puede venir a través de ustedes, muchachitas, y depositarle y hacer que ustedes glorifiquen el nombre de Cristo. Porque no obedecen. Porque hay soberbia, porque no quieren, no están dispuestos a tener un reino sacrificial, a vivir en un reino sacrificial. Pedro fue crucificado de cabeza y jamás Pedro en ninguna carta, en las únicas 2 cartas que él escribió, habla de que te iba a ir bien. Al contrario, él te hablaba de falsos maestros que se iban a meter en medio de las congregaciones y que les iban a empezar a hablar de la prosperidad, les iban a empezar a hablar que todo estaba bien, que no hay ningún problema, que al final de cuentas tú te puedes arrepentir en el último momento. Ay, hermanos, ¿en serio? Yo no me arriesgaría, la verdad. A eso se refería el apóstol, íbamos a padecer. El libro de Hebreos nos enseña en el capítulo 11 que habían algunos que eran cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y dicen ahí que estaban errantes, tuvieron que vivir en cuevas, tuvieron que ir perseguidos. ¿Tenían hijos o no tenían hijos, hermanos? ¿Tenían esposas o no tenían esposas? Claro. ¿Por qué estuvieron dispuestos a padecer todo eso? Porque ellos amaban a Dios, porque ellos obedecían a Dios. Porque ellos sabían que había una ciudad mucho mejor cuyo arquitecto se llama Jesucristo. Y esa va a permanecer para siempre. No es como tu casa, llega un temblor y ahí quedó tu casa. Entonces, hermanos, estamos viendo que aquí decía cómo era el camino de Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces empezaron, ¿seré yo? ¿Se acuerdan cuando les dijo? De cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Sí, la naturaleza caída, tu conciencia. Pregúntate hoy, ¿cuántas veces no has hecho la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has dejado tus responsabilidades por tus negocios, por tus egoísmos, por tus propios conceptos, por irte de vacaciones, por lo que tú quieras? ¿Cuántas veces has dejado tu responsabilidad, hermanos? No estamos hablando de que somos una iglesia legalista. No lo somos. Yo nada más estoy diciendo porque en aquel día te van a decir eso. Simplemente te estoy adelantando para que te contestes y tengas tiempo de arrepentirte. Porque cuando llegues delante de Dios, espero que las excusas que tú tengas a cada una de esas cosas te sirvan mucho, porque si no ya te metiste en muchos problemas. ¿Estamos en la gracia? Claro que estamos en la gracia. La ley decía, haz esto y vivirás. La gracia dice, porque vivo, yo hago estas cosas. ¿Sí entienden la diferencia? Porque yo vivo, hago estas cosas. Antes no vivías, y para que vivías tenías que guardar la ley. Vino Jesucristo, te da vida eterna. Como vives, ¿no deberías de estar agradecido? ¿No deberías amarlo cada día más? ¿No deberías de estar muy emocionado y contento de venir a este lugar? Sobre todo cuando ves toda la fila de tus chiquititos con buena salud, encaminándose sobre el camino de justicia. Cuando ves a tu esposa, a tu esposo a tu lado, todavía acompañándote, todavía sintiendo compasión por ti, etcétera, etcétera. ¿No deberías de tener mucha gratitud? ¿Y qué produce la gratitud? Alegría, felicidad, obras es lo que produce la gratitud. ¿Obras porque me dice el pastor? ¿Obras porque lo manda el apóstol? No, obras porque Jesucristo nos limpió y nos salvó. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? El maestro siempre habló muchas veces del sufrimiento, hermanos. Todo lo que implicaba pertenecer al reino. Para pertenecer al reino hablaba de que nosotros teníamos que padecer. Ahí iban a haber tiempos difíciles, iba a haber sufrimiento, pero Él nos enseñaba cómo teníamos que enfrentar cada desafío. Pero siempre la gente estaba más inclinada a olvidar el yugo de Cristo y su cruz. Eso fue lo que hicieron ellos. Díganme, hermanos, ¿no somos nosotros dados a hacer lo mismo? ¿No somos nosotros a veces a olvidar de dónde nos sacó? ¿No somos nosotros dados a veces a no considerar la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Entonces,
¿qué deberíamos de hacer? Hermanos, apenas vamos con el comienzo y estamos viendo la actitud de la iglesia. No dejemos el contexto, acuérdense, el que no fuera como un niño. En este caso, el que quiera ser el mayor, ¿tendrá que ser el más soberbio? ¿El más inteligente? ¿El más sabio? ¿El que tiene mayores dones espirituales? ¿El que tiene el talento? ¿Quién es el que va a ser el mayor? El servidor. ¿Cuánto trabajo nos cuesta servir a nuestros hermanos? ¿Cuánto trabajo? Esperamos en el Señor Jesucristo que hoy que podamos salir nosotros bendecidos y aprendamos a hacer lo que nos conviene a nosotros. Ellos suponían incluso que habían grados en el reino, hermanos. Todos los ciudadanos del reino son honorables, pero no todos brillan igual. Génesis 1:16. Fíjense. Ellos suponían que habían grados en el reino. Libro del Génesis 1:16. Dice de esta forma: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Siempre hay alguien que quiere brillar más que el otro. Siempre, y señorearse sobre los demás. Ellos pensaban que el reino era así, por eso preguntaba: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? En Primera de Crónicas, hermanos, vamos a considerar algunos textos rápidamente. En el capítulo 11, en el versículo 11, y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Jacmonim, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdanim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Ok. Vemos, había gente importante. Cuando tú te vas a Primera de Crónicas, ahí mismo en el capítulo, en el versículo 20, vamos hasta el 20. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Ok, de acuerdo a lo que nos está enseñando, está hablando de los valientes de David. Dice que hubieron 3 valientes. De acuerdo a lo que, aquí aunque nada más mencionan a los 2 primeros, hablando de, en este caso, de Jasobeam y Eleazar, en Segunda de Samuel encuentras que el otro tercero era Sama, el que protegió el campo de lentejas. Ok, hablaban de 3 hombres. Abisaí, el hijo de Abisaí, aunque en este caso, versículo 20, dice: y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30. Aunque él era bueno, aunque él era valiente, él era valeroso, nunca se comparó a los otros 3. Ok, ahí tienes a los discípulos de Jesús pensando que va a haber puestos en donde va a haber gente con mayor jerarquía, así como los valientes de David. Así muchas veces nosotros pensamos que debe de haber un puesto, hermanos. El puesto más alto no es el del apóstol, hermanos. El puesto delante de Dios es aquel que es el servidor de todos. Ok, si hay autoridades denegadas, claro, pero me refiero que delante de Dios, el que yo sea apóstol, el que yo sea pastor, el que yo sea evangelista, profeta, o en este caso maestro, no significa nada. Porque si igual puedo tener el don ministerial, pero si yo no sirvo a mis semejantes, ¿servirá de algo? No sirve de nada. Ahora, ¿en qué condición estás tú, con tu familia, con tus padres, con tus hijos? ¿Cómo? ¿Les sirves? ¿O siempre quieres tener la razón? No soportas que tu hijo te reprenda. No soportas que tu esposa te reprenda. ¿Por qué? ¿Porque es mujer? ¿Porque ellas deben de callar en la congregación? Está sacado de contexto ese texto en muchas ocasiones, y las iglesias lo toman para callarle la boca nada más a las mujeres, pero se olvidan realmente de por qué Pablo hablaba en este caso a Timoteo y la iglesia de Corintios en esas áreas. Pero, ¿por qué? Porque siempre hay una actitud de querer ser el mayor, el que conoce más. Si te acerca el hermano menor y te dice: hermano, te puedo, no le recibes nada, te enojas, empiezas a sacar textos, y lo peor de
de todo es que lo sacas fuera de contexto. O sea, tuvieras la razón, tuvieras la humildad para decir, sí, hermano, sí, cierto, tienes toda la razón. Hermanos, todos estamos en el mismo barco y a todos nos van a demandar lo mismo, hermanos. Y vemos aquí a unos valientes de David que estaban de acuerdo a sus capacidades, a sus talentos. Dijimos que los discípulos decían que ellos suponían que habían grados en el reino. También pensaban que eran por los talentos. Suponían que Cristo estaría muy gustoso de darles honor y sobre todo a ellos, a quienes lo habían dejado todo por Cristo y su reino. Mateo 16, 19, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mateo 16 en el versículo 19. Dice de esta forma: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién fue el que dijo eso, hermanos? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. ¿Y qué crees que pensaba Pedro? Ya me dieron las llaves del reino, yo voy a ser el mayor. Solamente, a veces hay que parafrasear para entender, hermanos. Vamos a parafrasear. Van en el camino, van los discípulos y de repente empiezan a alegar, ¿quién va a ser el mayor? Y Pedro sale, a mí me dieron las llaves del reino, yo tengo que ser el mayor. Y para colmo vemos a un Judas en el Evangelio según San Juan, en el 13:29. Dice de esta forma: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitábamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ok, ¿qué era lo que tenía Judas? La bolsa. Era el administrador. Yo soy el hombre de confianza de Dios. Pobre, ese dice la Biblia que de tiempo en tiempo sustraía de la bolsa de las ofrendas. Pero podía ser que Judas estaba ahí diciendo, espérense, yo soy el administrador, yo debo de ser el mayor. Gracias a mí se dan ofrendas, yo reparto bien, yo le doy a los pobres, tengo un puesto honroso. Hay que tener cuidado los que tenemos algún puesto en la iglesia. No vaya a ser que pensemos que por eso somos muy importantes, que pensemos que por eso nosotros podemos dejar nuestra responsabilidad. No son por los talentos, el mayor no es por los talentos. Pero ¿qué me dicen de Juan, el discípulo amado? Juan, ahí mismo en el 13, capítulo 13, en el versículo 23. Dice de esta forma: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Imagínense a Juan diciéndole ahí, más bien diciéndole a los discípulos, a mí es a quien ama, a ver quién más de ustedes se acuesta en el costado del maestro. Qué equivocados estaban los discípulos. Uno pensando que porque le dieron las llaves del reino iba a ser el mayor. Otro pensando que porque tenía el cargo de la administración podía ser el mayor. Otro pensando que porque era muy amigo de Jesús y lo amaba mucho Jesús iba a ser el mayor. Qué equivocados estaban. En Marcos 9:33, hermanos, dice de esta forma: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fíjense, ¿por qué callaron los discípulos? Obviamente Jesús conoce todas tus actitudes. Obviamente Jesús sabe por qué vienes a la iglesia. Dios sabe por qué te quieres bautizar. O Dios sabe por qué no te quieres bautizar también. Dios conoce todo. Y el único que preguntaba, ¿qué era lo que disputaban? ¿Por qué pelean? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué lugar quieren ocupar aquí en la tierra? ¿O a qué se referían con lo que estaban haciendo? Entonces, aquí dice la Escritura que ellos callaron, porque en el camino estaban disputando, sí, quién había de ser el mayor. ¿Quién será el mayor? Ok, si hubiera sido el deseo del Señor Jesucristo que Pedro, que tenía las llaves, que le dieron las llaves, ni siquiera entienden, muchos piensan que está allá arriba en el cielo y te va a recibir allá y que él tiene las llaves para abrir la reja y órale, pásale. No se refiere a eso. A través de él entra el evangelio a los de la circuncisión, pero a través de él se abre también el evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la casa de Cornelio? A eso se refería, no se refería es que vas a ser el mayor porque tienes las llaves. Y en este caso aquí vemos que si Cristo hubiese querido que él fuera el Papa, como dice la Iglesia Católica, que él es el padre de la Iglesia en este caso,
y decir que porque le dijo Petras, en ese término de Petras, es roca, pero no se refiere a la roca que es Cristo. ¿Quién es la verdadera roca, hermanos? Cristo. Es una palabra derivada a la cual le invitaba a Pedro a decir, si tú permaneces firme como la roca, el Hades no prevalecerá contra ti. Es lo mismo que te vengo a decir hoy. Si tú permaneces firme como una roca, y en la roca que se llama Jesucristo, el Hades jamás va a prevalecer sobre de ti. ¿Sí se entiende? ¿Pero qué necesitas? Ser firme. Ser firme, pero si Cristo hubiese querido que él fuera el Papa, entonces aquí lo vendríamos viendo en la Biblia y aquí diría que el Papa es Pedro, pero no dice eso. Cristo no dijo que tenía que haber necesidad de hacer un canal para poder decir que la iglesia verdadera de Jesucristo. No, Jesucristo lo único que está buscando es un corazón humilde, un corazón que reciba, un corazón que entienda, un corazón que cambie sus actitudes, un corazón que cuando venga a este lugar venga a alabar y a glorificar al más santo, hermanos. Hermanos, ¿eso es un regaño? No es ningún regaño, es nuestra responsabilidad. ¿Cómo no se te olvida cuando te van a depositar el dinero en el banco? No se te olvida ir ese día. O cuando tienes que hacer fila ahí en este caso, ¿cómo le dicen al de oportunidades? Ahí y si faltan, ahí creo que hasta les quitan la oportunidad, por decirlo así. Y muchos de ustedes ni necesitan. Muchos de ustedes tienen ahí apuntados que son solteras o madres solteras y realmente es que están casadas. Pero ahí sí no faltan porque se va la ayuda. Y cuando venimos a buscar aquí la ayuda de Dios, ¿por qué sí faltan? ¿Por qué no hay esa humildad? ¿Por qué no hay el reconocer? Si te fueran a dar una herencia, créeme, no estarías el día de hoy aquí. Estarías cobrando tu herencia. Y eso es lo más triste, porque no hay humildad. Porque todos pensamos que nada más es ocupar un lugar en la iglesia. Porque nosotros pensamos que nada más es ocupar una posición, que es algo incorrecto. Si hubieran de ser los testigos de Jehová, los que tendrían que ser, los que tenían la razón, que por cierto niegan muchas cosas de las Escrituras, Cristo lo hubiera especificado así, si ellos tendrían que ser el mayor. La respuesta de Cristo condenó toda pregunta egoísta, hermanos, centrada en la gloria del ser humano caído. Hermanos, una cosa yo sé, ¿qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué es lo que le mandas a que le enseñen a tus hijos? Todo, voy a ser muy enfático, todo lo que no tenga que ver con la sabiduría de Dios, todo lo que tenga que ver y que nada más estén enseñando en las escuelas, en las universidades, que no tenga nada que ver con Dios, viene de una mente caída y se la está transmitiendo a otras mentes caídas. Y lo único que se están llenando es de conocimiento de alguien que tú tenías la mente caída y no la mente de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces cuando nosotros tenemos prioridades, porque es que estudian en una gran escuela, que acaben una carrera, asegúrate de que le enseñen las cosas que realmente le van a beneficiar. Porque si esta pregunta de quién va a ser el mayor, Cristo la condena, porque venía de una naturaleza caída, la soberbia la tenemos a plena luz del día, hermanos. Nosotros escupimos soberbia hasta por las narices, hermanos, realmente. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Si no hay quien esté dispuesto a ser el servidor de los demás, lo siento mucho, hermanos, pierden el tiempo en venir a este lugar. No estoy diciendo que dejen de venir o que yo los corrí, no, yo simplemente les estoy diciendo que es contrario a lo que dice la Biblia. Y si no cambias tu actitud y arreglas tus problemas con tu hermano, no vas a entrar en el reino de los cielos. Jamás, jamás. ¿Ok, hermanos? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mateo 18:1. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Jesús los amonesta y les dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, los puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis humildes y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Número 1, ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Gloria a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ser humilde. ¿Y qué es ser humilde, hermanos? ¿Cómo, perdón? El servidor, ok, el servidor. Puede haber gente aquí sirviendo y no es humilde. Simplemente lo hace a regañadientes. ¿Sabes que siempre me dicen a mí que todo yo, y como yo no sé decir que no, pues lo voy a hacer? No, entendamos. Humilde es una cosa. ¿Qué es humilde, hermanos? Ok. De acuerdo al término de la Biblia dice: por la gracia que me ha sido dada, les
les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba de tener. Romanos 12:3, hermanos. Romanos 12, versículo 3. Vamos a ver qué es humildad primero, porque a lo mejor venimos hablando, ya llevamos como media hora y sí, voy a ser humilde, pero no saben qué es humilde. Dice de esta forma en Romanos 12, en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ok, esa es la palabra humildad. Que pienses de ti con cordura. Que no pienses tener un alto concepto del que de los demás. Ser humilde no es lo mismo que ser humillado, ni dejar que te humillen. Eso no es ser humilde. Ser humilde no es hacer algo y dejar que otro se lleve el reconocimiento. Ese tampoco es ser humilde, de acuerdo a los términos de allá afuera, hermanos. No vayan a pensar que es lo que es la definición de ahorita. Todos tienen ese error. Debes de ser manso, sí, manso, pero no menso. Si siempre andamos cambiando las cosas. Ay, es que no tiene nada que ver con la humildad. Yo puedo merecer los aplausos de la gente de vez en cuando. No estamos hablando de ese tipo de humildad. Ser humilde significa pensar de mí con moderación. Yo no voy a tener un más alto concepto que ninguno de ustedes. Yo sé más que él. Es que tú no me tienes que decir nada. Es que yo tengo más dones y tú no tienes ningún don. No se refiere a eso. No se refiere a eso, es falta de humildad. Eso no es ser humilde. Un humilde siempre se ve en su fragilidad y dice, caray, Señor, pues la verdad no merezco nada. Eso es lo que piensa un humilde. Ese no anda pensando en que es mejor o porque a él lo pasan, porque él toca, porque él canta. No, él nunca está pensando eso. Él simplemente recibe la indicación y si le dicen te toca lavar los baños, ¿ese qué es lo que hace? Claro, es para mi Señor. Yo lo hago para él. No anda debatiendo por cuestiones necias. Hermanos, tenemos que tener cuidado cada vez que nos acercamos a este lugar, porque Él conoce nuestras intenciones, y si nosotros no nos hallamos humildes, dice la Escritura que no entraremos al reino de los cielos. ¿Qué significa entonces ser humilde, hermanos? Ok, tengo un concepto aquí, a ver si lo podemos entender de esta forma. Ser humilde significa ser realista con la percepción que tienes sobre de ti mismo. Implica reconocer tus fortalezas, pero tus debilidades también. Conocer tus talentos, pero también tus limitaciones. Todo que esté por encima o por debajo de esta percepción objetiva de ti mismo es orgullo. O sea, yo sé hasta qué don tengo. No voy a querer tener más. Pero también conozco cuáles son mis limitaciones. También soy frágil en esta área. Siempre ando reconociéndome a mí. No ando viendo al hermano. No ando criticando al vecino. No ando diciéndole al de enfrente o al de al lado, oye, te habla. El humilde no hace eso. El humilde reconoce lo que tiene que reconocer. Y si está mal, él va a decir, estoy mal, pero quiero cambiar. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿Sí se entendió qué es humildad, hermanos? A ver, díganme qué es humildad. Esos que dijeron amén. ¿No que se había entendido, hermanos? ¿Ve? Hasta en esto no son honestos. No entendimos, hermano. Ok, vamos a darle otra vuelta, pero aquí lo importante es que nosotros podamos salir bendecidos, humildes. Necesitamos humildad. Hermano que estás aquí, necesitas ser como un niño. Necesitas ser humilde. Jamás vas a entrar al reino de los cielos, joven soberbio que nada más te la pasas riendo en la predicación. Jamás vas a poder entrar al reino de los cielos. Lo único que te pide Dios es que seas humilde. Es todo. Que no andes criticando a los demás. Que cuando te digan, haz esto, hazlo y con mucha alegría, con mucho regocijo. Porque ¿para quién es, hermanos? Para Dios. Tu trabajo también, dice la Escritura, vosotros siervos, servid a vuestros amos como si estuviesen sirviendo ¿a quién? A Jesucristo. Entonces aquí, allá en la escuela, en la leche, en la fila de oportunidades, por lo menos llévate un puño de pampletos para que por lo menos ese día no fuiste a la reunión, pero ponte a repartir y predícales. Pero obviamente la persona que está atenta y está consciente sabe que ni debería de estar haciendo esas cosas, debería de estar aquí presente para lo que se necesite para la gloria de Dios. ¿O no es así, hermanos? Entonces entendamos, hermanos, Dios centra a estas personas y les dice, si quieres ser el mayor vas a tener que ser humilde, vas a tener que ser como un niño. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ok. La humildad es una lección difícil que nos toca aprender, hermanos. Realmente es difícil, pero es necesario aprenderla.
de cualquier manera en que Dios quiere enseñarnos la humildad. Un niño. Tenemos que ser como un niño, hermanos. Las cosas frágiles muestran propósitos espirituales y le dan gloria a Dios. Un niño en medio de ellos, no para jugar. Un niño en medio de nosotros, no para andar riéndose de los demás. Un niño no se refiere a alguien que bromea, que hace cosas, que hace maldades, que está burlando del de al lado. No se refiere a ese tipo de niño. Zacarías 4:10, hermanos, dice de esta forma: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ok, dice aquí que hombres grandes y fuertes hoy presentes no desprecien este pequeño lugar. Hermanos, mencionadme por favor cómo eran las iglesias en el Nuevo Testamento. ¿No han leído el libro de los Hechos, hermanos? Ok, ese era en el mismo sentir como familia, pero ¿cómo eran las iglesias, hermanos? ¿Dónde se daban las iglesias? ¿Habían grandes edificios, hermanos? ¿En dónde eran las iglesias? En las casas. ¿Y ese lugar qué es? ¿Es una iglesia? Claro, claro que es una iglesia. O sea, si no sé el concepto de los que tienen allá afuera de que es que la iglesia tiene que ser un edificio majestuoso y ahí ves a los de la luz del mundo construyendo y construyendo. ¿Se han visto tremendos palacios que hacen los de lo que son principalmente los adventistas, los del reino de Jehová, y los de, en este caso, la iglesia de los santos de los últimos días, hablando de los mormones, y los de la luz del mundo? ¿Se han visto? Pero ¿será que esa es la figura de la iglesia que quiere Dios? No. Nosotros somos la iglesia. Entonces aquí dice que la actitud de un niño es no menosprecia el lugar en donde viene a escuchar la palabra de Dios. Tanto aquí como al aire libre es un lugar muy perfecto para poder escuchar la sabiduría del más alto. ¿No es así, hermanos? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han menospreciado este lugar, hermanos? ¿Cuántas veces? Se han escuchado por ahí críticas, rumores, muchas cosas, hermanos. Ten cuidado, eso es falta de humildad. Aquí dice que no menospreciemos las pequeñeces. Lucas 2:45, hermanos. Dice de esta forma: pero como no le hallaron, fueron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De quién habla, hermanos? ¿Jesús hombre o Jesús niño? Así tenemos que ser. Una cosa yo les puedo decir, hermanos. Cuando Jesucristo llega delante de Juan el Bautista y le dice que le bautice, Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, ¿no debería de ser al revés? ¿Algo así le dice o no le dice así? Ok. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Ok, que así se cumpla toda justicia, que se cumpla la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó una vez que es bautizado, hermanos? Dice que descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma y después una voz ¿qué dijo, hermanos, la voz? Ok, vete versículos antes y dime si Jesús estaba predicando. ¿Cuándo empezó a predicar? Cuando fue ungido. Ok. Cuando era niño, no predicó. Él fue y leyó unos textos bíblicos, pero no predicó. Él leyó y respondía ciertas preguntas, pero él no predicó. Él predicó hasta que vino la unción. Y muchos de aquí quieren predicar sin tener unción. ¿Sí se entiende? Se tuvo que venir primero la unción de Dios para que Cristo empezara a predicar. No estoy diciendo que no era Dios. Estoy diciendo que ese es el orden que nos muestra Dios. ¿Quieres ser como un niño? Tienes que tener la unción para que después puedas predicar. A eso se refiere. Un niño humilde, alguien que tiene la unción. ¿La unción la tendrá el tibio? Simplemente, en serio, ¿tendrá el tibio la unción? Ok, fue bautizado, fue en este caso, lo anotaron ahí en la lista de la iglesia. No sé, a lo mejor le dieron el don hermoso de las lenguas. Y a lo mejor ni siquiera le dieron lenguas humanas, le dieron lenguas angelicales. He escuchado un par de hermanos y también a un par de hermanas que hablan lenguas angelicales.
He estado parado cerca de ellas y yo he sentido cómo fluye el Espíritu Santo, y aunque tú no lo entiendas, pero sientes algo que te está contagiando. Esa es la unción, no el don, sino cuando tú haces la voluntad de Dios, Él te unge. Cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, lo siento mucho, eres como Saúl, simplemente una redoma de aceite se le vació en la cabeza, pero hasta ahí nada más. A David le derramaron un cuerno de aceite, y hay mucha diferencia, hermanos. ¿Entienden por qué es necesario que estemos llenándonos de su palabra? Pero para eso tenemos que ser como niños. Necesitamos ser humildes. Imagínense que yo voy a predicar allá afuera y en la carne. ¿Habrá bendición? No, va a haber maldición, y lo más seguro es que hasta un puño en la cara me van a dar. Entonces es importante que cada uno de nosotros consideremos la unción de Dios. Y tenemos a un Jesucristo aquí que cuando era niño, más adelante dice, en el 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ok, niño, ¿quieres ser como niño? ¿En qué te tienes que ocupar? En los negocios de tu Padre. Está hablando de eso, humildemente. Estamos hablando de características de un niño, hermanos. Entonces, ¿quién es el mayor? El servidor. El que sea como un niño, el que tenga la unción, el que haga la voluntad de Dios. Hoy le dijeron, ya no seas tan iracundo. ¿Qué tiene que hacer el que es niño? Sí, ya no voy a ser iracundo, papá. ¿No es así? Hoy ya le dijeron, ya no seas tan tibio. ¿Qué tiene que hacer el niño? Sí, papá, ya me voy a poner muchas cobijas para calentarme. Gloria a Dios, ese es ser un niño. Pero muchos no van a entrar al reino de los cielos, van a salir igual por esa puerta. ¿Por qué? Porque no quieren tener la actitud para reconocer sus errores, para reconocer sus tibiezas, para reconocer su falta de humildad. Mateo 18:4 dice de esta forma: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lucas 22, en el versículo 31, dice de esta forma: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, Job 42, hermanos. Libro de Job en el capítulo 42, en el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjense la actitud de Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué dice? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ok, esa es la actitud de un niño. Esa es la actitud de una persona que se humilla. Hay dos conversiones. Ok, de acuerdo a lo que dice en este caso, en Lucas 22:31 que leímos primero, se necesita tener una segunda conversión, sí. No estoy hablando nada fuera de la doctrina, hermanos. No quiero que se confundan o que se equivoquen. Me refiero que en este caso, cuando Pedro lo llaman al servicio de su Señor, él empezó a cambiar sus actitudes, ¿sí o no? Empezó a cambiar sus decisiones, ¿sí o no? Empezó a amar a Cristo o no. No andaba de celoso ahí preguntando quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Ok, estaba lleno de errores. Pero de acuerdo a lo que dice, volvamos otra vez a Lucas 22 en el versículo 31. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que seas como un niño, que seas humilde. En el contexto que él estaba diciendo: Señor, yo no te voy a negar. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Y después, ¿qué es lo que hace después más adelante? Le niega. Ok, pero aquí le estaba diciendo el Señor que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí ya había tropezado Pedro, pero tuvo que tener una nueva conversión.
Tuvo que volver a cambiar sus actitudes. Ok, a muchos de ustedes Cristo ya los salvó. A muchos de ustedes Cristo ya les habló. Muchos de ustedes fueron bautizados y muchos de ustedes tienen dones muy particulares. Unos tienen dones para predicar. Otros tienen dones para la alabanza. Otros tienen dones de servicio. Yo lo que te estoy diciendo aquí, arrepiéntete, como lo dice el libro de Job. Tírate al polvo y ve y confirma a tus hermanos. Ve y sirve a tus hermanos. Ve y sé humilde con tus hermanos. Ve y muéstrale cómo debes de vivir tu cristianismo. Hermanos, no somos una iglesia legalista. No lo somos. Me sorprende mucho cuando yo veo en este caso la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas se refiere a una iglesia legalista. De hecho se le conoce como la iglesia legalista a la carta de Gálatas. Y tú te das cuenta, siempre problemas en la carne, siempre celos, siempre contiendas. Capítulo 3 versículo 1 dice de esta forma: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? ¿Ok? Empezando por el Espíritu, terminaron con la carne. Yo todavía puedo ver al Mesías que iba caminando, dice que tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, le resplandeció grande luz cuando estaban en oscuridad. ¿Dice eso o no dice eso, hermanos? Ok, inmediatamente pasa por la orilla del mar, ¿y a quién creen que ve? Número 1, a Andrés y a Pedro. Ok, sabían que de acuerdo a lo que dice el Evangelio según San Juan, ¿quién fue el primer discípulo que fue llamado, hermanos? Fue Andrés. Andrés fue el primer discípulo llamado. Y él pudo haber estado en la bola, en el conflicto, diciendo: yo soy el mayor porque a mí me llamaron primero. No, no eres el mayor. El que sea servidor va a ser el mayor. Y ahí vemos a Jesucristo y puedo ver casi que las actitudes de Pedro y Andrés, en el caso de Andrés y Pedro, y los ve. ¿Y qué fue lo que les dijo el maestro? Seguidme, yo los haré pescadores de hombres. Qué bonita actitud tenía Andrés y Pedro, ¿no es así? Y más adelante se encuentran a Juan y a Jacobo. ¿Y qué fue lo que hizo Juan y Jacobo? Lo mismo, y también dejaron a su padre. Qué bonitas actitudes tenían. Y más adelante estaban peleando quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Habían empezado por el Espíritu y ya estaban terminando por la carne. ¿Cómo estás tú? Cuando te convirtió el Señor, cuando te llamó el Señor, en aquella predicación, no las de las que dice yo no sé nada. Me refiero cuando te habló muy particularmente el Señor y te mostró tu fragilidad, tu debilidad, todo lo que eras. Es más, toda tu película te la pasaron. Dime una cosa, ¿cómo estabas? ¿Estabas hambriento de la palabra? Claro, no existe la persona que haya sido convertida de verdad y que no esté hambrienta de su palabra. No existe tal persona. Una persona que ama a Dios se deleita en las cosas de Dios. Vuelvo a repetir, me sorprende mucho. El mundo nunca pudo compaginar con Cristo y aquí el mundo compagina con muchos de ustedes. Y eso es sorprendente. ¿Acaso no fuimos llamados a ser servidores de Cristo? Entonces es importante que consideremos cómo estaba nuestra actitud. Cuando fuimos recién bautizados, yo me acuerdo de muchos, hermanos. Yo estoy hablando que yo tengo poco en esta iglesia. No voy a decir las fechas ni las cantidades, pero una cosa sí sé. En lo que yo he estado aquí, hubo una vez que se bautizaron 18 personas. 18. En su mayoría mujeres. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están? Empezaron por el Espíritu. ¿Y dónde fueron a terminar? ¿Por qué? ¿Había humildad? ¿Había espíritu de servicio? ¿Querían servir a Dios o querían agradar al hombre o simplemente fue una emoción? ¿Entienden el problema en que estaba metido Gálatas? ¿Sí entienden? Y fuera de esos 18, antes de esos 18 hubo otros y luego otros después. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Por qué? ¿Por qué ya no se ve ese fervor? ¿Qué pasó contigo? Cuando empezaste a cantar, cantabas muy bien. ¿Y luego qué pasó? Faltó humildad. Faltó el querer servir a los demás. Faltó el ser como un niño. Porque pensamos que a lo mejor nada más queríamos ocupar un puesto o pertenecer, hermanos. Yo he visto a muchos que se les apaga el espíritu y se los puedo decir y delante de Dios, y conozco a muchos y podría señalar a muchos, hermanos, pero yo quién soy para señalar a nadie. Pero una cosa sí sé, no eres el mismo. Yo te conocí antes, ahora te veo y digo, Dios te ayude, que Dios tenga misericordia de ti. Porque aquí dice que tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Ahora imagínense en qué posición están todos aquellos que llevan muchos años viniendo a unas reuniones como estas
y no han tomado decisiones. ¿En qué posición estarán? ¿Tendrán la actitud? ¿Tendrán la humildad de decir, si soy pecador, que por favor necesito un bautismo, necesito conocer a Cristo, necesito que me enseñen de su palabra, necesito juntarme con los más santos para poder aprender? Pero muchas veces los más santos son los más soberbios. Se pelean los puestos, se pelean en este caso los sitios, los lugares. ¿Esa es humildad? Eso no es humildad. Estamos equivocados. Hoy, iglesia, amada iglesia, tenemos que hacer un recuento de todos los beneficios que hemos recibido y también tenemos que reflexionar si hemos actuado bien con nuestro prójimo, si hemos sido servidores de nuestro prójimo o simplemente establecemos cosas como aquellos fariseos que decían que les gustaba poner muchas cargas y con un solo dedo no eran capaces de moverlas. Que estaban en la entrada del reino y no entraban, ni entraban ni dejaban entrar a los demás. ¿Sí se acuerdan? Entonces es importante que cambiemos nuestra actitud. Tenemos que ser humildes, hermanos. Yo sé que el tiempo nos está ganando, hermanos, pero no soy yo, voy a la mitad, me falta una hoja. Y le vamos a seguir, hermanos, es el día del Señor. Dice aquí la Escritura, en 22:32 de Lucas estábamos hablando que estos apóstoles empezaron por el Espíritu y ya estaban en la carne. Lucas 22 le dice en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Él conoce nuestras actitudes y conoce nuestras debilidades. El único que nos pide, tú sé como un niño. Yo me encargo de los demás. Tú sé humilde. Tú guárdate. Tú haz mi voluntad. Tú obedece. Es todo lo que tienes que hacer. Él decía, mi alma pondré por ti hasta la muerte si es necesario, pero terminó negándole y maldiciendo. ¿Se te hace familiar eso? ¿Se te hace familiar o no? Úsame, Señor, yo iré. Pero si no se acomoda a tus expectativas, ¿sí vas? ¿Sí? ¿Por qué antes ibas y ahora ya no vas? La pregunta. ¿Por qué? Porque antes venías a las reuniones muy puntual, ahora ya cada día llegas más tarde y a veces ya ni vienes. ¿Por qué? ¿No que le ibas en este caso a servir? ¿No que ibas a cambiar tus actitudes? ¿Ven cómo muchas veces terminamos negando nosotros al maestro? Si hay comodidad, vamos. Si no hay comodidad, no voy. ¿Si han escuchado eso o no han escuchado eso, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí contestaron algunos. Por su propia boca van a ser juzgados, hermanos. Si no pasan por ti, no. Si es que no pasan por mí, por eso no voy. Ay, hermanos, por favor. Imagínense, estaba viendo acerca de que en el siglo, hace 2 siglos, todavía en 1800, además todavía apenas andaban en carreta las personas. El predicador iba a un pueblo y regresaba hasta el siguiente año. O sea que si en el tiempo en que iba a llegar el predicador, tenían que estar listos los que se iban a casar, tenían que estar listos aquellos que se iban a bautizar, tenían que estar listos muchos, pero el predicador, no habían carreteras, hermanos, no habían aviones, no habían autobuses, como hoy en día, no habían ni mototaxis, hermanos. Hoy en día tienes el transporte, es más, tienes tus bicicletas, agarra tu bicicleta y vente a la reunión. O sea, no hay pretexto. Acuérdate tú mismo, y estoy diciendo que si cada uno de nosotros estamos aquí sentados, es porque alguno le debe de haber prometido algo a Cristo. Al menos, o a la esposa o a alguien, voy a cambiar. Ok, para cambiar necesitas ser como un niño y reconocer que has fallado, para que entonces puedas arrepentirte y poder continuar en el camino que Dios te ha marcado que ya pases. Ahora imagínate, no voy porque no viene la que me gusta. ¿Se podrá dar ese caso? Sí, sí hay muchos, tú lo sabes bien. Conoce Dios tu corazón. Es que no vino el que me gusta. Es que no vino el que me gusta cómo predica. Es que no me gusta cómo predica aquel, predica muy feo, dicen que habla mucho y no dice nada. ¿Ve? ¿Cómo para todo tenemos pretextos? ¿Cuántas veces no hemos negado al maestro? Muchas veces. Dios quiere que hoy cambiemos nuestra actitud y que si hoy cometimos el error y el agravio de ofenderle, que le pidamos perdón y que seamos humildes. Es todo lo que tenemos que hacer. Te está diciendo que te conviertas en un niño, es todo lo que te está diciendo. ¿Es mucho eso? ¿Qué es la mentalidad de un niño? Una mentalidad diferente a la que tú tienes, un temperamento diferente. Ellos siempre estaban alegando, hermanos, siempre estaban alegando el orgullo, la ambición, el gusto, que quiero tener la razón, es que yo hago lo que me digo. Por eso muchas veces Pedro andaba a cada rato
poniéndose al brinco y llevando... ¿Era el portavoz o no era el portavoz de los discípulos? Sí, y era el que siempre andaba metiendo la pata, siempre, siempre, siempre. Imagínense, hermanos. Con todo esto, hermanos, yo quisiera preguntarte, ¿te has preguntado alguna vez por qué no eres usado por Cristo? ¿No? ¿No te has preguntado? Entonces todos son usados por Cristo. Deberías de ser humilde y de empezar con tu humildad y reconocer, Señor, ¿por qué no me has usado? Y desde ahí, que Él te pueda mostrar por qué no te ha usado. ¿Sabe por qué no te ha usado? Porque no puede confiar en ti. No puede. Le has fallado muchas veces. Muchas veces has puesto primero tus negocios, primero tu familia, primero, bueno, no quiero ser enfático, primero es Dios, luego la familia. Hay reglas, no vayan a pensar al rato que primero habla de la familia y luego que no se puede, no, sí. Pero me refiero que muchas veces haces a un lado a Dios por tu familia. Eso se llama idolatría. Primero es Dios y para que tú puedas estar bien con tu familia tienes que estar bien primero ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿cuántas veces no has dejado tus responsabilidades? Levante su mano el que ha dejado sus responsabilidades alguna vez. Ay, caray, ¿nada más yo? Creo que la predicación nada más era para mí entonces, ¿no? Sean humildes. Esos que levantaron la mano, sean humildes. Cambien su actitud. Por eso no te puede usar Cristo. Por eso no te puede cambiar, muchacho, muchacha que estás aquí. Por eso, porque no confía en ti. Porque no puede ver a alguien que realmente esté dispuesto a llevar la cruz. No puede ver, me sorprende mucho, ese hombre fue llevado a la cruz. ¿Sí o no? Hablo de Jesucristo. ¿Fue llevado a la cruz, sí o no? ¿Iba cargando una cruz o no? Ok, ¿qué es la figura que tenías que llevar tú también? Una cruz. Pero tu cruz se llama comodidad, tu cruz se llama primero tus propios beneficios y luego Cristo. ¿Se podrá eso? No se puede, hermanos. No confía en ti. Y si no confía en ti, ¿podrás llevar la carga? ¿Qué tienes que hacer entonces, hermano? Lo que necesitan es obedecer, hermanos. Lo que necesitan es obedecer. Es cambiar su actitud. La Biblia dice que seamos como niños, pero no como niños berrinchudos. Primera de Corintios 14:20, hermanos. Dice de esta forma: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. No fluctuantes. Efesios 4:14. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice de esta forma: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Alguien sabe qué significa la palabra fluctuar? Fluctuar. Fluctuar significa que es de lado a lado. Así es. Anda de aquí para allá. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Dice que es como la ola de mar que va arrastrada de un lado a otro. Eso es fluctuar. Fluctuar es alguien que está titubeando, que hoy sí quiere, mañana no quiere, que hoy sí le dan muchas ganas de cantar alabanzas, mañana está cantándole al mundo, que hoy le dan ganas de leer la Biblia, mañana está viendo videos por YouTube toda la noche. Esa es una persona fluctuante. Ese es un niño. Somos niños, hermanos. La verdad somos unos niños. Dios no nos puede encargar nada. Realmente no, somos muy pequeños. No me refiero a niños de la actitud, me refiero a niños espirituales que no son capaces ya de dejar sus compromisos a un lado, de dejar sus berrinches, de dejar su yo, su siempre yo y todo yo. No están dispuestos a hacer eso. A eso se le llama un niño fluctuante. Y por eso Cristo no puede depositar ninguna carga sobre ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque no soy fiable. No puede confiar en mí. No sirvo para el ministerio. No sirvo. Y lo más triste es que si no sirvo para el ministerio, serviré para ir al cielo. No voy a servir para nada. Porque nosotros necesitamos empezar a tomar decisiones, hermanos. Otra palabra derivada de fluctuar es vacilante. Todo lo toma a juego. Hoy sí quiere y lo toma en serio, pero mañana ya se le olvidó y vuelve a ser el mismo de antes. Al principio la veías con sus faldas largas y con mucha modestia, ya otra vez ya la vuelves a ver con sus faldas cortas, ya la vuelves a ver pintada. ¿Qué es eso? Un niño espiritual por el cual Cristo murió, pero qué triste.
Hasta ahí quedó el sacrificio. ¿Por qué? Porque nada más va de un lado a otro. Cambia. Una semana se porta bien, otra semana se porta mal. Una semana está amando a los hermanos, para la otra semana anda garroteando a los hermanos. Ese es un niño fluctuante. Esos no van a entrar en el reino de los cielos. Mateo 11:16, hermanos. Aquí tenemos otro tipo de niños. Señor, solamente te pido que esas palabras pueden quedar grabadas en cada uno de nuestros corazones. Mateo 11:16 dice de esta forma: Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y se las pasan riendo en medio de la predicación. Esos son niños. Dios no quiere que seamos de ese tipo de niños. Esos son los niños. Están bromeando, están jugando, están predicando la palabra, están hablando de Dios, no lo toma en serio, está jugando. Ese es un niño juguetón. Un niño que no entiende cuáles son las verdades espirituales de las cuales Dios quiere, en este caso, enseñarnos el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Eso es lo que quiere Dios. Que deseemos su palabra, que amemos sus mandamientos. Veo al salmista diciendo: es que tus palabras son más dulces que la miel. Salmo 119. Es que tus palabras son más dulces que la miel. Ahí ves a un niño que quiere alimentarse, que quiere llenarse, en este caso, de su palabra. También quieren que seamos niños sin afán, hermanos. Mateo 6. Hermanos, todas estas enseñanzas se las había dado el maestro antes de que ellos empezaran a decir que quién era el mayor. Ellos querían ser el mayor. Ok, ¿quieres ser el mayor? Vive lo que dice la Escritura. ¿Quieres ser el mayor? Aquí dice la Escritura en el capítulo 6, en el versículo 31. En el 31, no os afanéis, pues, diciendo que comeremos. No seas niño. Dios te quiere bendecir. Dios te puede alimentar. Dios te puede suplir. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, a ver, ¿quiénes son los que buscan esas cosas? ¿Cuántos de ustedes aquí son gentiles? ¿Nadie busca esas cosas? Yo veo que muchos faltan. Yo veo que muchos llegan impuntual. A eso se refiere, todos somos gentiles. No somos, a ver, levante su mano el que sea judío. Al de allá atrás, el que se rió. A ver, levanta la cabeza. Ok. ¿Quién es judío? ¿Todos somos gentiles? Sí. ¿Pero hay gentiles que fueron injertados al olivo real? Claro. ¿Está hablando de esos? Esos no están preocupados por el qué comeremos o el qué vestiremos. Esos no están preocupados por qué voy a vivir, de qué voy a vivir mañana. Los otros gentiles que dicen que aman a Dios, pero por sus actos, ahí los ves afanados en su trabajo. Ay, es que fue un día muy laborioso, por eso no pude llegar a la reunión. Ay, es que no sé, tenía que sacar para la renta, por eso falté a mis responsabilidades. Por favor, hermanos, no seamos niños. No seamos niños. 6 días a la semana tenemos o no para trabajar. ¿Sí hay 6 días a la semana o no? Pero ahora resulta que todos trabajan de veladores porque el miércoles en la noche no vienen. ¿Sí me entienden? O sea, si yo sé que el miércoles tengo una reunión, yo salgo a trabajar temprano, hermanos. Hago mis buñuelos, hago mis donas y me voy a vender temprano, en pleno sol. Pues si Dios permite se van a vender y si no, pues ni modo. Pero yo tengo que llegar a la reunión y ahí se los vendo a mis hermanos. ¿Sí se entiende? Entonces ese es el punto, que no seamos niños en esa forma de pensar. Que no seamos niños pensando en que nosotros podemos estar bien aquí en el mundo y estar bien con Cristo. No se puede. No se puede, es una mentira que yo con mis pecados, con mi soberbia, que con mi ira, que con mi enojo, que con todo ese tipo de cosas pueda venir y sentarme a la mesa de Cristo y decir: hola Señor, Padre mío, aquí estoy presente. ¿Podré hacer eso? No tiene nada que ver el pecado con Cristo. Tengo que apartar todo eso si es que quiero entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Ok. Romanos 12:16, hermanos. Unánimes entre vosotros. ¿Qué dice? A ver, leámoslo todos, hermanos. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ok, vamos a leer el 17.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Ese es el tipo de niños que quiere Dios. Esa actitud. No altivos, no enojones, no celosos. Primera de Corintios, hermanos. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a quienes, como a niños, como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. ¿Ven la radiografía de un niño carnal? ¿Ven ¿Era la iglesia o no era la iglesia? ¿Corinto era parte de la iglesia o no? Sí, hermanos, era parte de la iglesia. No titubees porque no has leído las escrituras y no sabes si estás en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Pero aquí dice que le hablaba a la iglesia y dice que no les habló como a personas espirituales, le habló como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque habían celos, porque habían contiendas. Es que yo tengo la razón, es que tú no, es que yo llevo más tiempo, es que tú no sabes nada, es que se hace lo que yo digo y punto. Y es que así y así y así, y sácale y hazle como tú quieras. ¿Es verdad lo que dice aquí la escritura o no? Entonces aquí dice cómo tendríamos que conducirnos nosotros. De hecho dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Que Dios te ayude, hermano. 95% de las iglesias son lisiados espirituales. Es una realidad. Un solo hombre ponía de cabeza todo un reino. En el tiempo de los apóstoles dice que traían trastornado a todo el mundo. ¿No es así? Hoy en día las iglesias todas están lisiadas espirituales. Somos niños espirituales, hermanos. Hay egoísmo, hay egolatría, es que yo, siempre yo. Somos niños espirituales, hermanos. No está el ver por los demás, no está el sufrir por los demás. Una cosa sí te voy a decir y creo que yo quisiera que te quedara muy claro, hermano. Cuando te llamen a cuentas, hermanos, Jesucristo te va a decir este texto. ¿Cuántas cosas quise decirles, pero no se las pude decir porque no podían sobrellevarlas? ¿Cuántas? Laura, yo quería que hicieras esto, pero no podía sobrellevarla porque eras muy niña. Marquitos, yo quería hablarte muchas cosas, pero eras muy niño y no pudiste entenderlas. Y cuando lleguemos el día del juicio me decir, a ver Miguel, tú predicabas mucho, tú hablabas mucho, tú decías esto, decías que aquello. Muchas cosas te quise enseñar, pero no pudiste sobrellevarlas. No pudiste porque eras un niño, eras un lisiado espiritual, no quisiste servir, no quisiste hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer, Leticia Ramos, el día en que llegues allí delante de Dios y que te digan muchas cosas quise enseñarte y no las pudiste sobrellevar? Y así a cada uno de nosotros. O sea, no estamos excluidos. Esta reunión es para todos nosotros, para mí, me incluye a mí. Los niños que están allá están en otra cosa, pero nosotros, como niños espirituales, tenemos que madurar y ser maestros espirituales. 2 textos más, hermanos. Hebreos 5, en el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque eran niños. Eran niños. Por último, hermanos, ¿acaso no la gracia de Dios por eso lo perdona todo? ¿Acaso no por eso murió nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, cada uno de ustedes tiene una responsabilidad, no conmigo, con su Dios. Y cada uno de ustedes va a entregar cuentas de su responsabilidad, no conmigo, sino con Dios. Entonces es necesario que cada uno de nosotros tome la actitud y entienda, para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué necesito ser? Un niño. Y un niño sirve, un niño ama, un niño perdona, un niño no anda, vas tú caminando por la calle y se cae tu niño, ¡ah, chamaco, te dije que te fijaras! En cambio, si te caes tú, el pobre niño va, te levanta, mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿no te lastimaste? ¿Ve la diferencia entre el adulto y el niño? Al niño le dices esto y él te lo cree, él te cree todo lo que tú le digas, porque es un niño. Y tú que se supone que eres el hijo de Dios, viene el Padre y te abre las escrituras y dice, haz esto, tú no le crees, no obedeces, no haces lo que él te dice. ¿Ven qué en condición está la iglesia?
Estoy hablando de una estadística de hace alrededor 10 años, hermanos. 95% de las iglesias son lisiados espirituales. ¿Y cómo es posible, hermanos, que cuántas copias tenemos aquí de las escrituras? Y todavía puedes comprar más Biblias ahí si quieres. Ahora multiplica estas Biblias que están en este lugar por cada zona, por cada municipio, por cada estado, por cada colonia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas Biblias no hay en todo el mundo? ¿Cuántas? En el Antiguo Testamento no habían Biblias. En el Nuevo Testamento no tenían Biblias. Y había gente que estaba dispuesta a morir en la cruz, en el Calvario. Decía Pablo que él mismo por eso sufría tribulaciones, sufría afrentas, hermanos. Entonces la pregunta del día de hoy, hermanos, tenemos una colección de CDs ahí, muchas predicaciones, muchas, tenemos mucho material, tenemos libros de héroes de la fe, tenemos muchas cosas que tú cuando lees te pueden llenar de muchas ganas de seguir sirviendo, te pueden ayudar en mucho, pero ¿de qué sirve si vas a volver a acomodarte y vas a seguir siendo un niño? El sentido que le quiero dar a esta parte no estoy hablando del tipo de niño que va a entrar al reino de los cielos. Estoy hablando del niño que jamás va a crecer y va a ser de los que van a estar cuando van a estar grandes y pequeños delante del trono blanco. De esos estoy hablando. ¿Qué tienes que hacer? Pídele perdón a Dios y échale muchas ganas. Es lo que tienes que hacer. Salmo 131, por favor, hermanos. Hay muchas cosas que abundar, hermanos, realmente, hay muchas cosas que abundar. Aquí la intención no es que regañar a nadie, aquí la simple intención es de que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a reconocer nuestros errores, que sirvamos a los demás, que no seamos altivos, que no seamos celosos, que no seamos pendencieros. Salmo 131 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas. Recuerda, los niños espirituales son aquellos que andan, ¿qué comeré, qué vestiré? Hoy quiero un carro, mañana quiero una motocicleta, iba a decir una licuadora, bueno, también va a querer otra licuadora, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño siempre está buscando estar en el Facebook, cada día parecerse más a las cantantes de hoy en día, siempre imitando las modas. Siempre ves gente de ese tipo. Pero aquí dice que hay uno, está hablando de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. ¿Se acuerdan? El de los ojos altivos. Ese que te mira con soberbia, ese que te mira haciéndote menos, apachurrándote, te mira de pies a cabeza. ¿Este qué me puede enseñar? ¿Este qué me puede decir? No, ese no va a entrar. Aquí dice que sus ojos no eran altivos. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Ese es el niño que quiere Dios. Alguien que ama a Cristo, alguien que perdona, alguien que no tiene envidia, alguien que no tiene enojos, alguien que no tiene lujuria, alguien que no tiene nada de eso que ofende a Dios. Ese es un verdadero carácter de niño. Y ese que tiene el carácter de niño va a entrar al reino de los cielos y va a gozarse con su Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y damos gracias a Dios? Es importante que consideremos, hermanos, consideremos las palabras de Dios. Pablo decía estas palabras, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros. Hermanos, todavía no acabamos la reunión. Si quieres, ahorita te esperas y vas al baño. Todavía no acabamos. Estamos hablando de que nosotros queremos que Dios nos revele cosas. Y ya empieza el murmullo, que ve para allá, que para acá, que sácate eso, que saca. Hermanos, por favor. Esta es la reunión de Dios, no es la reunión de un tianguis. ¿O no es así, hermanos? ¿Cómo quieren que la palabra de Dios se deposite en sus corazones si no está la actitud? Nada más, ay, qué bueno que ya acabó, ya me paro, voy al baño antes de que me vean que tengo los ojos abiertos cuando oro. Decía el apóstol Pablo que él se gloriaba por amor de Cristo, pero en sus tribulaciones, no en lo que tenía. Él era judío, claro, de la tribu de Benjamín. Él era fariseo, muy celoso, por cierto, perseguidor de la iglesia. Fue estudiado a los pies de Gamaliel y era el mejor maestro de los judíos. Y con todo y eso, él prefirió negarse a sí mismo por amor a Cristo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a salir igual? Sal igual. Puedes hacer lo que tú quieras, hermano. Una cosa sí, en aquel día no vamos a tener excusa, hermanos. En aquel día, si no somos como niños. Hermanos, la gracia es para todos. Si tú tienes la actitud, Dios te puede bendecir. Si hoy tú tienes la actitud de reconocer lo que has hecho, Dios te puede bendecir.
Si has echado de menos ese tipo de reuniones, Dios te puede bendecir, hermanos. Ni siquiera debería de parecer un regaño. Obviamente el que está bien, solamente, gloria a Dios, está escuchando el sermón y lo único que dice, gloria a Dios, voy por buen camino, gloria a Dios, Señor, sígueme dándome fuerzas para terminar la carrera. Pero obviamente el que no está así, pues, ay, es que ese es muy duro, es que ese grita mucho, es que ese siempre nos regaña. No, no habría de por qué regañarlos, hermanos. Solamente estamos leyendo y parafraseando algunos textos, hermanos. Hermanos, por la gracia de Dios somos salvos. La fe nos conecta a la gracia. Y la fe es pistis. Su derivado es pisteo, hermanos. Ambas cosas nos enseñan qué es obediencia, fidelidad, lealtad. Si nosotros somos fieles y leales, hermanos, estamos conectados a la gracia. Si no, tristemente no lo estamos, hermanos. Vuelvo a repetir, hermanos. Ningún apóstol embelleció el evangelio. Nadie lo hizo. Y una cosa sí sé, hermanos, solamente hay un camino al cielo, se llama Jesucristo. Pero hay muchos caminos al infierno. Toma el que tú quieras. Toma el que tú quieras. Un camino va al cielo y los demás caminos van al infierno. El peor pecado no es ser un chismoso, ni ser un fornicario, ni un adulto. El peor pecado es pensar que tú puedes manejar tu vida sin Dios. Ese es el peor pecado. Y si tú piensas que puedes manejar tu vida sin Dios, bueno, pues ya sabes el camino que te espera. Solamente hay un camino al cielo y muchos caminos para ir al infierno. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ofender a Dios? No. No necesitas ofender a Dios para irte al infierno. ¿Blasfemar contra su nombre? Tampoco. Simplemente no hagas nada. Es todo lo que tienes que hacer y solito vas a tener el pago. ¿Por qué tendríamos que estar así, hermanos? ¿Que no se supone que estas reuniones son para que sea exaltada la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que Él murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Él murió y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, hermanos. Seamos humildes, pidámosle perdón si hemos fallado y caminemos, sigamos hacia adelante, hermanos. Y pregúntate esto todos los días: ¿por qué no te ha usado Cristo? Solamente pregúntaselo. No porque Él no quiere usarte, Él quiere usarte. La pregunta es: ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre la carne? ¿Por qué siempre esto? ¿Por qué siempre aquello? Pregúntatelo, hermano. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Padre bendito, yo realmente creo, Señor, que si alguien tiene la actitud, Señor, de reconocer que fuera de ser un niño, Señor, una actitud, tener una actitud de niño, Señor, de ser humilde, Señor, servirle a los demás, solamente se conforma con ser un niño, pero en crecimiento, Padre, de una mentalidad tan corta, Señor, que no es capaz, Señor amado, de madurar en las áreas que tú ya le has marcado, Señor. Padre bendito, yo entiendo que esa persona, si hoy te pide perdón, tú lo perdonas porque tú eres Dios y porque tú eres el único que perdona pecados, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a entregarnos en sacrificios vivos, Señor, agradables a tu presencia, Señor amado. Por favor, Señor, Padre, ciertamente vuelvo a recordar aquel sueño en el cual tú me habías mostrado, Señor amado, que yo sería crucificado, Señor. Padre, pero yo quiero tener la misma actitud que tenía Pablo, que aunque yo no lo he conseguido, Señor, aún no porque yo diga que ya lo obtengo, Señor, sino, Padre, te pido, Señor, que así como a mí, a cada uno de mis hermanos nos ayudes a terminar la carrera, Señor. Por favor, Señor, no quisiéramos llegar allá, Señor, y que tú te defraudes, Señor, que tú digas a nuestros oídos y nos digas: tantas cosas quise enseñarte y tú no quisiste. Señor bendito, por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, Señor. Padre, ayúdanos a vivir en obediencia, Señor. Padre, no como quien agrada al ojo del hombre, Señor, sino como quien busca agradarte a ti, Señor. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por este tiempo de reunión, Señor. Gracias te doy por este tiempo de oración, Señor. Gracias por este lugar que ha abierto sus puertas para que se predique tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.